Buenos días, alumnos. Les habla la profesora Anabel. Esta clase está dirigida a los estudiantes del ciclo anual. El tema que vamos a desarrollar hoy es el multilingüismo. A ver, vamos a definirlo primero. ¿Qué es el multilingüismo? Multi significa varias. ¿Varias qué? Varias lenguas. El multilingüismo, por eso, es la coexistencia de dos o más lenguas en un mismo territorio. Basta con que existan dos lenguas para decir que ese territorio es multilingüe, ¿ya? Y entre las principales causas del multilingüismo está la dialectización de las lenguas. ¿Recuerdan qué es el dialecto? El dialecto es la variación regional de una lengua. Y les dije que cuanto más se expanda en un territorio una lengua, más dialectos tendrá. ¿Y qué pasa con estos dialectos? Cuanto más dialectos haya, estos dialectos con el tiempo tienden a diferenciarse mucho uno del otro. Uno del otro dialecto se van diferenciando tanto que llega un momento en que dos dialectos de una misma lengua, personas que hablan dos dialectos de una misma lengua ya no se pueden entender. Entonces, esto origina ¿qué? Que ya esos no sean dialectos, sino lenguas. ¿Ya? Entonces, de ahí también se van originando más lenguas. También la diversidad cultural. Según el lingüista Alberto Escobar, hay una relación directa entre lengua, cultura y sociedad. Dice que una sociedad va a manifestar su cultura a través de ¿qué? A través de una lengua. Entonces, cuanto más diversidad cultural haya, habrá más o menos diversidad lingüística. Habrá más diversidad lingüística, ¿sí? Mayor cantidad de lenguas. Diversas formas de expresar nuestras costumbres, nuestra cultura. También tenemos entre las causas las invasiones y conquistas. Si hablamos de invasiones, ¿qué invasión podría ser? ¿Podríamos estar hablando de la invasión? De los españoles. La invasión de los españoles al Tahuantinsuyo, ¿verdad? Claro. Entonces, los españoles, al invadir nuestro territorio, también nos impusieron el castellano. Y de esta manera, antiguamente saben que coexistían solamente lenguas nativas llamadas amerindias, pero a partir de la invasión española también se incorporó una lengua no amerindia que es el castellano. Las invasiones y conquistas, ¿bien? Y las migraciones. Las migraciones que pueden ser del campo a la ciudad o puede ser la migración de un país a otro. Por ejemplo, en nuestro país se habla una lengua que es el chino mandarín. Pero ¿cómo llegó el chino mandarín hasta nuestro territorio? Si es una lengua asiática. Claro, vino con los esclavos, ¿verdad? Llegaron esclavos a nuestro territorio y también entonces se incorporó el chino mandarín. Y no solo el chino mandarín, sino también está el japonés, está el inglés, está el alemán, chicos, el alemán. Hay una zona del Perú en la que se habla el alemán. Hay una colonia austroalemana en Posuso, ¿sí? Y cerca de esta colonia alemana hay una comunidad nativa amazónica, que es la comunidad de los Asháninkas. Entonces, ¿se dan cuenta cómo se va diversificando el panorama lingüístico en nuestro país? Bien, estas son las causas del multilingüismo. Entonces, nuestro país es multilingüe. ¿Por qué? Porque hay diversidad de lenguas en nuestro territorio que están distribuidas en la costa, en la sierra y en la selva. Pero también es pluricultural porque tiene varias
culturas, pluricultural, varias culturas, multilingüe, varias lenguas. ¿Por qué pluricultural? El Perú manifiesta una gran diversidad cultural, habíamos dicho, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Ahora, multilingüe, porque en nuestro país, además de hablarse el castellano, se hablan también lenguas nativas, como el quechua, el aymara, el asháninca, del que ya hemos comentado algo también, el aguaruna, el shipibo-conibo, entre otras lenguas amazónicas. Bien, continuamos. ¿Y cuáles son las consecuencias del multilingüismo? Aquí, ¿qué estamos observando, chicos? ¿Una persona de qué zona es? ¿De la costa, sierra o selva? Esta es una persona de la sierra, ¿bien? ¿Y qué dice? Ula vicinu. ¿Y por qué habla así? ¿Por qué dice ula vicinu? A este fenómeno lingüístico se le llama interlecto. ¿Qué es el interlecto? Es la interferencia de la lengua materna en la segunda lengua. Profesora, pero no entiendo. ¿Qué es lengua materna? Materna debe decir ahí, ¿eh? ¿Qué es una lengua materna? La lengua materna es la primera lengua que tú has aprendido. Por ejemplo, yo sé que para la mayoría de nosotros la lengua materna es el castellano, es la primera lengua que hemos aprendido. ¿Y la hemos aprendido de quién? De nuestro entorno más cercano, de nuestros familiares, de tu mamá, de tu papá, ¿verdad? De tu familia. En la segunda lengua, de repente tu lengua materna es el castellano, pero luego tú has aprendido el inglés, esa sería tu segunda lengua. Y luego de repente has aprendido el francés, y esa no sería tu tercera lengua, sino también tu segunda lengua. Las lenguas que son aprendidas después de tu lengua materna son la segunda lengua. No hay tercera lengua ni cuarta lengua. ¿Ya? Entonces, a lo que íbamos. ¿Qué es el interlecto? Es la interferencia de la lengua materna en la segunda lengua. ¿Qué pasó con esta persona de la sierra? ¿Cuál es su lengua materna? La primera lengua que aprendió. Seguramente, a ver, en la sierra, ¿cuál es la lengua nativa más hablada? El quechua. Ya, pero él está aprendiendo a hablar castellano. Pero hay un detalle, chicos, que en el quechua solamente hay 3 vocales, que son la A, I, U. Entonces, él puede pronunciar, si recién está aprendiendo el castellano, él puede pronunciar hola. No. Entonces, ¿qué va a decir? Ula. ¿Podrá pronunciar vecino? No. ¿Qué va a pronunciar? Vicino. Entonces, su lengua materna, que es el quechua, está influyendo, está interfiriendo, se está metiendo en su segunda lengua, que es el castellano. Entonces, ¿esto producto de qué? Producto del multilingüismo. Claro, como en nuestro territorio se habla varias lenguas, puede existir contacto entre estas lenguas. Y las personas que aprendan esta segunda lengua, como por ejemplo el castellano, ¿no? Van a sufrir este tipo de interferencias, ¿sí? Otra consecuencia del multilingüismo es la diglosia. Diglosia, ¿en qué consiste? Di, ¿qué significa? Di, dos. Glosia, 2 lenguas. ¿En qué consiste? Ahora te digo, mira. Dice, la diglosia es el prestigio social que adquiere una lengua en relación con otra. Con el tiempo, esto provoca la extinción de la lengua con menor prestigio. Ya, por ejemplo, esta persona que habíamos dicho, que es de la sierra, ¿qué lengua ha aprendido? ¿Qué lengua aprendió? Luego del quechua, ¿aprendió el castellano. ¿Qué va a ocurrir? Tú sabes que el castellano, socialmente hablando, es una lengua con mayor prestigio que las lenguas nativas como el quechua, el aymara, el shipibo, el aguaruna. Entonces, esta persona, si sabe castellano y quiere, por ejemplo, tener un trabajo o quiere acceder a la educación o quiere mejorar su vida, su economía, ¿qué tiene que hacer? Va a dejar de lado su lengua. ¿Por qué?
porque no le va a servir para poder trabajar, para poder conseguir un mejor trabajo o poder acceder a una educación superior, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer? Su lengua materna va a quedar relegada, va a quedar subordinada y con el tiempo va a dejar de hablarla. ¿Por qué? Porque necesita hablar otra lengua. Es una necesidad para él aprender ¿qué lengua? El castellano. Por ejemplo, aquí estamos observando, miren, este señor debe ser, ellos seguramente pueden estar pidiendo un trabajo, ¿verdad? Pero él ¿qué? ¿Cómo los trata a ellos? Por no utilizar la misma lengua. Los trata con, ¿cómo los trata? A ver. ¿Los trata de una manera equitativa, de igualdad? No, ¿verdad? Él se cree superior porque cree que su lengua es mejor. Entonces, ¿qué ellos tienen que hacer? Tienen la necesidad de aprender el castellano para poder acceder a un mejor trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, debido a la diglosia, con el tiempo van extinguiéndose. ¿Qué lenguas? ¿El castellano se extingue? ¿O qué lenguas se extinguen? Se extinguen. Se extinguen las lenguas nativas, aborígenes, también llamadas amerindias. Lenguas que no tienen escritura. Y claro, hay lenguas nativas que no tienen escritura y eso todavía dificulta más que puedan acceder a un mayor estatus económico, mayor estatus social. Bien, continuamos. Para poder continuar con la explicación del panorama lingüístico en el país, tienen que conocer estos conceptos, como qué es una lengua materna y qué es la segunda lengua. Ya les dije, ¿verdad? ¿Qué es la lengua materna? Es la primera lengua aprendida por el hablante. Esa es la lengua materna. ¿Y qué es la segunda lengua? Son las demás lenguas aprendidas después de la lengua materna. ¿Ya? Otro concepto es qué es una lengua madre y qué es una familia lingüística. Muchos confunden lengua materna y lengua madre. La lengua materna es la primera lengua que tú aprendes. ¿Qué es la lengua madre? ¿Quién es la madre? La que tiene hijos. Entonces, una lengua madre es aquella que va a originar, que va a tener otros hijos. ¿Quiénes son las otras hijas? Otras lenguas. Entonces, una lengua madre es aquella que origina a otras lenguas. Por ejemplo, el latín, ¿no? Que dio origen a una cantidad de lenguas que forman la familia romance. Por ejemplo, tenemos el castellano, tenemos el catalán, el francés, el italiano, etc. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es la familia lingüística? Una familia está integrada por ¿quién? Un conjunto, si hablamos de nuestra familia, un conjunto de personas que tienen rasgos que tienen un origen común, ¿verdad? Porque han nacido de una misma madre. Lo mismo pasa con la familia lingüística, que es un conjunto de lenguas que proceden de una misma lengua madre. Por ejemplo, una familia lingüística sería la familia romance o neolatina, que se originó a partir de ¿qué lengua? A partir del latín. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una lengua ágrafa? Justamente, a ver, una lengua ágrafa, ¿qué significa A? Que no tiene. A significa sin. ¿Sin qué? Sin escritura. Una lengua ágrafa no tiene escritura. Entonces, una lengua no ágrafa, ¿qué sería? Que sí tiene escritura. ¿El castellano es una lengua ágrafa o es una lengua no ágrafa? El castellano es una lengua no ágrafa. Pero hay lenguas de la selva que son ágrafas, que no tienen escritura, que han pasado de generación en generación solo mediante la forma oral, no tienen forma escrita. Bien. ¿Qué es la isoglosa y qué son los cognados? Isoglosa es la frontera imaginaria que separa lenguas y dialectos. Así como entre territorios hay fronteras, ¿no? Entre lenguas también hay fronteras, pero no son fronteras físicas, no son fronteras reales, son imaginarias. Por ejemplo, tú sabes que entre Perú y Brasil hay frontera. Sí, hay una frontera entre Perú y Brasil. Pero así como hay fronteras entre países, entre ellos también hay fronteras
lingüísticas. En Perú, ¿cuál es la lengua más hablada? El castellano o español. Y en Brasil, la lengua más hablada es el portugués. Y justamente, chicos, en esta zona de frontera, en esta línea imaginaria, es donde va a haber hablantes tanto del español como del portugués. Entonces, estas personas combinan palabras del español y del portugués. Es así como en estas isoglosas se forman las nuevas lenguas. Y en la frontera de Perú-Brasil se está gestando una lengua. Es una lengua híbrida, una lengua en formación. ¿Cómo se llama? El portuñol. Así como en la frontera de Estados Unidos y México también se está gestando una nueva lengua, que es el Spanglish. ¿Bien? Sí, les parecerá de repente curioso, gracioso, pero es cierto, chicos, es cierto. ¿Se dan cuenta entonces de cómo se van formando nuevas lenguas? Ya. ¿Qué es un cognado? Los cognados son los rasgos comunes entre lenguas que pertenecen a la misma familia lingüística. ¿Cómo es esto, chicos? Por ejemplo, si tú tienes un hermano o una hermana, ¿te pareces en algo a él o a ella? No, profesor, yo me parezco a mi hermano. Mi hermano es adoptado. No digas eso, no digas eso. Miren, chicos, aunque lo quieras negar, aunque quieras decir que no te pareces y que le digas siempre adoptado, que es la clásica, ¿no? Tú eres el adoptado de la familia, ¿sí? En todas las familias ocurre, chicos, en todas las familias ocurre, no se sientan mal, ¿ya? Pero a pesar de eso, sí hay semejanzas. De repente se parecen en los ojos, o de repente en el cabello, o en la forma en la forma del rostro, etcétera. ¿Bien? A esos rasgos comunes también los tienen las lenguas que pertenecen a la misma madre, que pertenecen a la misma familia lingüística. ¿Y esos rasgos cómo se llaman? Cognados. Por ejemplo, la palabra mare. Tranquilos, chicos, mare. ¿Qué es mare? No es lo que estás pensando, ¿ah? Mare es una palabra del italiano. Y mar es su equivalente en castellano. Pero mira, ¿se parecen o no se parecen? Sí, se parecen, profesora. Claro, se parecen. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma madre, pues. ¿Se pertenecen a qué madre? ¿Quién es su madre? El latín. Pertenecen a la misma familia lingüística. Es por eso el parecido. Por ejemplo, terra. ¿Qué significa? Tierra. Ah, o sea, ¿tú sabes italiano? No sabes italiano, pero se parecen las palabras. Cuando tú escuchas, por ejemplo, a hablar a Paolo Guerrero en portugués, ¿puedes entenderlo? De repente no totalmente, no entiendes todo el mensaje, pero hay gran parte de las palabras, gran parte del mensaje que sí puedes comprender. ¿Por qué? Porque tanto el portugués como el castellano o español pertenecen a la misma familia lingüística. ¿Qué son las lenguas? También tenemos que saber, chicos, qué son las lenguas prerromanas. ¿Qué significa pre? Pre significa antes de. Lenguas prerromanas, antes de los romanos, antes de la invasión romana. A ver, las lenguas prerromanas son aquellas que coexistieron en la península ibérica antes de la invasión romana o latina. Así como en nuestro territorio, hagamos una equivalencia con el Tahuantinsuyo. Hagan de cuenta, chicos. En nuestro territorio se hablaban lenguas nativas, ¿sí? Aquí también en la península ibérica se hablaban lenguas nativas. Lenguas nativas significa aborígenes, originarias, que son propias de ese territorio, que no vienen de otros lugares, ¿de acuerdo? Que no se originaron en otros lugares, sino que son oriundas. A ver, entonces, ¿qué pasó? Así como en nuestro territorio, fue invadido por los españoles, el territorio de la península ibérica fue invadido también. ¿Pero por quiénes? Por los romanos o latinos.
Entonces, ¿ellos qué hicieron? Al invadir, también impusieron su lengua. Impusieron su lengua, que fue el latín, así como en el Tahuantinsuyo, los españoles impusieron su lengua, que era el español o castellano. ¿Ya? ¿Y qué pasa, chicos, cuando, a ver, hagamos una equivalencia? ¿Qué pasó cuando los españoles invadieron e impusieron su lengua? ¿Qué empezó a pasar con nuestras lenguas? Con el quechua, el aymara, el cauqui y muchas lenguas que ya fueron, mejor no te digo, la tayana, la lengua quiñán. Profesora, ¿qué es eso? ¿Existían? Sí, existieron en alguna oportunidad. ¿Pero qué pasó con estas lenguas? Se extinguieron. Y es lo mismo que pasó con esas lenguas, chicos. Las lenguas prerromanas, al tener contacto con el latín, fueron desapareciendo. Desapareció el cartaginés, el griego, el ligur, el tartesio, el lusitano, el celtíbero, el íbero, el celta. Pero ¿saben? El vasco. ¿Qué pasó con el vasco? El vasco es la única de las lenguas prerromanas que no se extinguió. No se desapareció. ¿Y por qué? Profesora, seguramente eran un pueblo guerrero, entonces se enfrentaron y por eso no pudieron extinguir a la lengua de los vascos. No, no fue por eso, sino porque su territorio era tan accidentado que para acceder a él era muy difícil. Este territorio de los vascos era muy accidentado. Es como una olla. Imagínate una olla. Para acceder al territorio, ¿qué tenías que hacer primero? Tenías que subir, escalar. ¿Y luego qué tenías que hacer? Bajar. Entonces era muy complicado. Y es por eso que los romanos o latinos no invadieron este territorio. Y así es como las lenguas prerromanas se extinguieron y solo quedó el vasco, que actualmente lo conocemos como euskera. Así lo conocemos actualmente, como euskera. ¿Ya? Profesor, entonces desaparecieron y ya no hubo rasgos de ella, de que alguna vez existieron. Sí. ¿Saben por qué? Porque estas lenguas, como tuvieron contacto con el latín, fueron convirtiéndose a nuevas lenguas. Fueron formando las nuevas lenguas, que son justamente las lenguas que pertenecen a la familia romance o neolatina. ¿Qué significa neo? Nuevo, del nuevo latín, del latín que tuvo contacto con las lenguas prerromanas. ¿De acuerdo? A ver, chicos, ¿y qué es la familia romance o neolatina? Es un conjunto de lenguas que se originaron a partir del latín. ¿Pero qué latín? ¿El latín culto o el latín vulgar? ¿Quiénes invadieron? El latín culto, el latín vulgar. A ver, ¿quiénes son los que invadieron? Los que hablaban el latín vulgar. Pero no era porque era un latín grosero, no que hablaban groserías, no, sino que el latín del pueblo, del vulgo, porque era un latín de los soldados, pues, ¿no? Bien. ¿Y quiénes forman parte de esta familia? Aquí están, chicos, la lista de las lenguas que forman parte de la familia romance o neolatina. Y esto, ya ha habido preguntas en exámenes de admisión, chicos, sobre esto. ¿Cuáles son estas lenguas? El portugués, el gallego, el catalán, el francés, el occitano, el italiano, el sardo, retorromano, rumano, el dálmata. Profesora, como el perrito. Ya, el dálmata, si coincide con el nombre del perrito, ¿sí? Es una lengua extinta. ¿Y dónde se hablaba el dálmata? Se hablaba en Croacia. Y tenemos el castellano, que es la lengua romance más hablada en la actualidad. La lengua romance más hablada en la actualidad. ¿Cuántas personas la hablan? A ver, más de 400 millones de personas, chicos. Se dice que la lengua más hablada en el mundo, ¿cuál es? El castellano no es, no, es el chino mandarín, por la cantidad de habitantes que tiene China. La segunda lengua es el inglés. Y la tercera lengua, ¿quién creen que ocupa el tercer puesto, chicos? El castellano, claro. Pero hay estudios, chicos, que sostienen que ya no es la tercera lengua el castellano, sino dicen incluso que es la segunda lengua. Y que
Posiblemente llegue a ser en un momento la lengua más hablada en el mundo, chicos. Pero para tu examen de admisión, primero, chino mandarín. Segundo, inglés. Y tercero, el castellano. ¿Ya? Tengan en cuenta esto. Ahora sí vamos a hablar sobre la realidad lingüística en el Perú. Las lenguas en el Perú. Existen dos grupos de lenguas. Tenemos lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Amerindia, ¿de qué viene? De América, son lenguas americanas. Las no amerindias son lenguas no americanas, pueden ser europeas, asiáticas. A ver, las lenguas amerindias son aquellas que existían desde antes de la llegada de los españoles. Son lenguas originarias. También se les llama lenguas nativas, aborígenes, vernaculares. ¿Ya? Y las no amerindias aparecieron después de la llegada de los españoles. Entre ellas está, obviamente, el castellano o español, el chino mandarín, el inglés y demás lenguas. Ahora, dentro de las lenguas amerindias tenemos dos grupos de familias. Las familias de lenguas andinas y las familias de lenguas amazónicas. Y entre las no amerindias está el castellano, chino mandarín, alemán, japonés e inglés. El castellano, que es la lengua no amerindia más hablada en el Perú, el chino mandarín, que es la segunda lengua, el alemán, que es la tercera lengua, seguida por el japonés, el inglés y otras lenguas. Recuerda que, ¿dónde se habla el chino mandarín? Profesora, pero yo no he escuchado hablar en chino mandarín. Seguramente sí lo has escuchado, pero no recuerdas. ¿Te acuerdas cuando te ibas al barrio chino? Ahora ya no puedes ir por allá, pero cuando ibas al barrio chino, ibas a comer tu chifa, ¿sí? Tu chifa de perrito. Perdón, mentira, ¿ya? Cuando ibas a comer tu chifa, los dueños de estos negocios son chinos. Y entre ellos, entre chinos, hablan en su lengua. Pero para comunicarse con nosotros utilizan el castellano, pero se dan cuenta de que su castellano no lo pronuncian igual que el nuestro. ¿Por qué? En ellos, ¿qué se está produciendo? A ver qué fenómeno que les dije, la influencia de la lengua materna en la segunda lengua, ¿cómo se llama? El interlecto, ¿ya? Entre lenguas, interlecto. Ya, chicos, eso ocurre, ¿se dan cuenta? Bien. Ahora sí, vamos con las lenguas amerindias en el Perú. A ver, chicos. Vamos a hablar primero de las lenguas amerindias en el Perú de los Andes. A ver, hablemos de las lenguas andinas. Entre las lenguas andinas vamos a agrupar, ¿ya? Tenemos dos familias que son la familia quechua y la familia aru. La familia quechua. Chicos, ojo, no es solo una lengua quechua, es una familia, es un grupo, ¿ya? Es un grupo, es una familia que tiene varias lenguas quechuas, ¿sí? Varias lenguas quechuas. Pero, primero, la lengua quechua fue lengua oficial en el imperio, con el nombre, ¿cuál era el nombre original del quechua? Fue Runa Simi, que significa la lengua del hombre, Runa Simi, ¿ya? Fue la lengua oficial en el imperio. ¿Y dónde se originó el quechua? Se originó en Chincha, según el lingüista Alfredo Torero, ¿ya? Dice que el quechua más antiguo que se ha encontrado justamente está en Chincha, ¿sí? Entonces, según él, el quechua se originó en Chincha. Por lo tanto, no se originó en la sierra, no se originó en la selva. Algunos dirían, ¿no? En la sierra se originó porque ahí estuvo la capital del Tahuantinsuyo, en Cusco. No, fue en Chincha. Y es la lengua amerindia más hablada en el Perú. Ojo, no digo que es la lengua más hablada, no, porque la más hablada es el castellano. La lengua amerindia nativa más hablada en el Perú es el quechua. Se habla en todo el Perú, excepto ¿dónde? En Tumbes, Piura, La Libertad y Tacna. ¿Ya?
La Libertad y Tacna. En estos lugares no se habla el quechua. A ver, y son habladas tradicionalmente ¿en qué países? ¿Qué significa habladas tradicionalmente? Que tienen hablantes maternos, hablantes originarios, ¿ya? Que la tienen como primera lengua, como lengua materna. Son habladas tradicionalmente ¿dónde? En Perú, claro, ¿ya? En Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina e incluso llegó hasta Brasil. A ver, pero ¿por qué en estos países? A ver, ¿qué relación tienen estos países? A ver, ¿qué tienen en común Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina y Brasil? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? A ver. A ver, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile. Ya, todas son de América, cierto, ya, eso es como América del Sur. Pero algo más todavía que eso, que también pertenecieron al Tahuantinsuyo, Y las lenguas quechuas, les dije que el quechua es una familia lingüística, pero tiene varias lenguas quechuas, que son el quechua central, el quechua costeño central, el quechua amazónico, porque también es hablado en la selva, chicos, también, el quechua norteño y el quechua sureño, que es el más hablado. ¿Ya? El quechua sureño es el más hablado. Recuerden esto, el quechua sureño es el quechua con mayor cantidad de hablantes. Entonces, chicos, para concluir con la familia quechua, recuerden que inicialmente el quechua no fue una familia, fue una lengua quechua. Pero ¿qué pasa con una lengua? Cuanto más se expande en un territorio, ¿qué pasa con una lengua? Sufre variaciones. ¿Cómo se les llama esas variaciones? Se les llama dialectos. Y justamente esa lengua quechua tuvo muchos dialectos porque se expandió. Y esos dialectos, ¿qué pasa con el tiempo? Van cambiando tanto que se convierten en nuevas lenguas. ¿Ah? Es por eso que la lengua quechua, con el pasar del tiempo, se convirtió en la familia quechua, que tiene, como hemos dicho, ¿qué quechuas? El quechua central, el quechua costeño central, que estamos hablando del quechua de Chincha, ¿sí o no? El quechua amazónico, el quechua norteño y el quechua sureño, el más hablado. ¿Bien? A ver, chicos. También tenemos en la sierra la familia Aru, y a la familia Aru pertenecen dos lenguas, que son el aymara y la otra lengua que es el cauqui o jacaru. El aymara es la segunda lengua amerindia en el Perú. ¿Cuál es la primera amerindia? El quechua, ¿verdad? La segunda amerindia, el aymara. Y en Bolivia, la lengua amerindia más hablada es el aymara. ¿Y la segunda amerindia en Bolivia cuál es? La segunda amerindia en Bolivia, ¿cuál sería? Sería el quechua. ¿Ya, chicos? Y, a ver. Entonces, es la segunda lengua amerindia en Perú y la amerindia más hablada en Bolivia. ¿Dónde predomina el aymara? Predomina en la zona del altiplano, en la región altiplánica predomina. ¿Bien? ¿Y dónde es hablado? A ver, por lógica. Si predomina en la zona del altiplano, entonces en zonas cercanas del altiplano se habla el aymara. ¿En qué lugares de Perú? A ver, ya de hecho que está Puno, ¿verdad? A ver, cerca de Puno también, a ver, sur del país. El sur del país, ¿qué tenemos? Tacna y Moquegua. En estos tres departamentos es hablado el aymara. Puno, Tacna, Moquegua. En cambio, recuerdan que el quechua, el hablado en todo el Perú, excepto ¿dónde? Tumbes, Piura, La Libertad y Tacna. ¿Ya? Recuerden esto. A ver, y el aymara
Se habla tradicionalmente en Perú, Bolivia y Chile. ¿Qué significa que se habla tradicionalmente en esos lugares? Que tiene hablantes maternos, originarios. Bien. La otra lengua, chicos, es el cauqui o jacaru. El cauqui o jacaru, ¿ya? Este término que es jacaru, para algunos lingüistas está en discusión porque opinan que el jacaru era otra lengua, una lengua ya extinta, ¿eh? En cambio, San Marcos lo considera como que es la misma lengua. ¿Y a qué se debe esta? Primero les explico cuántos hablantes tiene, dónde se habla, y luego les voy a contar algo más sobre el cauqui o jacaru. ¿Ya, chicos? A ver, el cauqui tiene un aproximado de 800 hablantes. Posiblemente menos aún, ¿ah? Posiblemente menos hablantes. Y recuerden, chicos, una lengua que tiene menos de 1000 hablantes es una lengua que sí o sí se va a extinguir. Esa es una regla, chicos. Una lengua con menos de 1000 hablantes va a desaparecer. Y es así como el cauqui está en proceso de extinción, chicos. La mayoría de personas que hablan. Primero, a ver, ¿dónde se habla el cauqui? El cauqui es hablado en el departamento de Lima. Increíble, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes hablar en cauqui? Seguramente que no. Claro, porque no se habla en esta zona de Lima. ¿Se habla dónde? En la provincia de Yauyos. ¿Quieres saber lugar exacto? En el pueblo de Tupe. Exactamente, chicos, ya les digo dónde, para que lleguen hasta allá. El distrito de Cachuy. Como tú recordarás, ¿ya? El distrito de Cachuy, ¿sí? A ver, y el cauqui entonces está en proceso de extinción como todas las lenguas amerindias, chicos. Todas las lenguas amerindias, desde el quechua hasta las lenguas de la selva, chicos, todas están extinguiéndose. Claro, algunas de ellas en un proceso de extinción más acelerado que otras, pero todas están extinguiendo. ¿Con predominio de quién? Del castellano. Ya. Y lo que les contaba del cauqui era lo siguiente, chicos. Los hablantes de cauqui, o la mayoría de hablantes de cauqui, son bilingües. ¿Qué significa que son bilingües? Que conocen otra lengua, ¿sí o no? ¿Qué otra lengua creen que ustedes que conozcan los hablantes de cauqui si pertenecen al departamento de Lima? ¿Mm? El castellano. Uy, conocen el castellano y son bilingües. Y recuerdan que yo les había hablado de la diglosia. ¿Qué es la diglosia? ¿Cuándo se produce? Cuando personas adquieren una segunda lengua y por necesidad o incluso a veces hasta por vergüenza dejan de utilizar su lengua. ¿Por qué? Porque necesitan de aprender, necesitan utilizar el castellano. Para ellos es una necesidad, no es una opción. Entonces, ¿qué pasa con su lengua? Desaparece. Es por eso, chicos, que la mayoría de hablantes de cauqui, primero, son bilingües. Los pocos monolingües son los ancianos. Y estos bilingües, chicos, ya no quieren hablar el cauqui. Ya no quieren hablar el cauqui. Es más, conozco una persona, ¿no? Un amigo lingüista que se fue justamente a este lugar, a la provincia de Yauyos. Él quería hacer una tesis sobre él quería estudiar el quechua, ¿ya? Entonces se fue a hacer su tesis pensando que ya se hablaba quechua. Y cuando llegó él al pueblo de Tupe y le dijeron que ahí no se hablaba el quechua, que había un lugar de Yauyos en el que se hablaba el cauqui. Entonces a él le pareció interesante la idea y se fue hasta ese lugar. Pero les dijo, ¿y cómo llego hasta allá? ¿Hay un carro que me lleve? Y la persona que lo estaba orientando,
que fue en una comisaría, le dijo, no, aquí no hay carro que te lleve. Ah, entonces una moto. Tampoco. ¿Y cómo voy a llegar allá? Tienes dos opciones. ¿Vas caminando o vas a lomo de bestia? Chicos, en burro. Porque era por horas que tenía que caminar. Y tenía que caminar así, subir cerros y cerros y cerros. Entonces, él alquiló un burro. Subió, estuvo como 6 horas subiendo, cerros. Cuando llegó eran eso de las 5 de la tarde. Llegó a esta comunidad, al distrito de Cachuy, y las casas solamente estaban habitadas en ese momento por niños y ancianos. Entonces le pareció raro. Y cuando eran eso de las 5:30, 6, empezaron a llegar así de lo lejos personas ya más jóvenes con sus lámparas, con sus picos, porque ellos se dedican a la agricultura. Entonces dice que cuando llegan estas personas, él se acerca y les dice pues que él quería hacer un estudio sobre el cauqui. Le habían dicho que ahí se hablaba el cauqui. Entonces uno de ellos le dijo, no, te han engañado, aquí no hablamos el cauqui, aquí hablamos el castellano. Pero su castellano era distinto. Le pareció raro, pero dijo, bueno, entonces me han engañado. Y como ya era tarde, recuerda que eran algo de 6 horas que tenía que desplazarse para poder llegar nuevamente al pueblo de Tupe. Entonces, como eran las 5 de la tarde, imagínate, pues no, a oscuras, bajar los cerros, muy peligroso. Entonces, pidió por favor que le dieran posada, ¿no? Y una familia, bueno, lo invitó a su casa a que cene con ellos. Y luego pues todos duermen temprano porque como se dedican a la agricultura, ellos se levantan muy tempranito, se van de madrugada a trabajar y regresan a eso de la tarde, ¿no? Cuando había está oscureciendo. Entonces ya habían cenado todo, ¿no? Habían comido y luego todos se fueron a dormir. Supuestamente se fueron a dormir. Pero de pronto él escuchó hablar en una lengua que no entendía. Y él lamentó no tener una grabadora en ese momento para poder registrar lo que estaban diciendo. Entonces al día siguiente, temprano, lo despiertan también, ¿no? Se levanta para irse y les dice, yo ayer los he escuchado, no podía dormir y los he escuchado hablando una lengua que yo no entendía. Entonces ellos empezaron a mirar así y se empezaron a reír a carcajadas. Ja, 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 se rieron. Entonces él no entendía y les dijo, ¿y por qué no me dijeron que ustedes hablaban? No, es que nosotros no hablamos el cauqui, nosotros hablamos el jacaru. Y tú nos preguntaste si hablamos cauqui. No hablamos cauqui, nosotros hablamos jacaru, decía. Ah, entonces ahí estaba el detalle. Pero de esto tiene la culpa justamente una lingüista, que hayan confundido nuestra lengua, el cauqui, con el jacaru. ¿Saben quién era esa lingüista? Que le había dado a la lengua jacaru el nombre cauqui. Había sido la lingüista alemana Martha Hartmann. Martha Hartmann había ido a este distrito, a Cachuy, a realizar un estudio sobre su lengua. Entonces confundió los términos y por eso allá ella no es bien estimada, no la quieren. Y cuando él llegó a querer hacer un estudio sobre su lengua, entonces dijeron, ay, vino otra Martha Hartmann. Entonces por eso no quisieron darle apoyo. Pero bueno, felizmente al final sí pudieron, sí lo apoyaron, ¿sí? Realizó su tesis también, esta persona. Bien, pero bueno, esto, ¿para qué les cuento, chicos? Para que vean cuál es el recelo que tienen los hablantes de hacer conocer su propia lengua. Por diversos temores, incluso también por vergüenza. Por ejemplo, de repente a ustedes les ha pasado que cuando estaban en el colegio
llegaba una persona con una forma de hablar distinta. Y todos, ¿qué hacían? Lo marginaban. El que no sabe pronunciar se burlaban. ¿Ah? Y seguramente esta persona era hablante materno de otra lengua, que podía ser de repente el quechua, el aymara. Entonces, esta persona, si tú le preguntabas, ¿tú hablas otra lengua? ¿Tú hablas el quechua? ¿Y qué te decía? No, yo no hablo quechua. ¿Por qué? Para no sentirse marginado, para que no se burlen de él. Entonces, hay muchos factores que hacen que una lengua vaya desapareciendo, que sus hablantes ya no quieran utilizarla. ¿Bien? Y, como les dije, ¿no? Esta lengua, que es el cauqui, está en un proceso de extinción. Continuamos, chicos. Hablemos ahora de las lenguas amazónicas. Uy, chicos, y en la Amazonía se encuentra la mayor cantidad de lenguas. Hay actualmente más de 40 lenguas que están agrupadas en 17 familias lingüísticas. Algunos estudios sostienen que son 16 familias, ¿ya? Pero San Marcos dice que son 17. ¿Por qué 16? Porque hay una familia lingüística que es la familia tacana, que tiene solamente el 0.2% de hablantes de lenguas nativas. O sea, es una familia que en términos prácticos está desaparecida. Pero bueno, como tiene el 0.2 todavía, entonces aún la consideramos como una familia lingüística. Por eso no son 16, sino 17 familias. Muchas de estas lenguas son ágrafas. ¿Qué significa ágrafas? Que no tienen escritura. Todas ellas, las que son ágrafas, han pasado de generación en generación mediante la oralidad. Y todas, chicos, todas las lenguas amazónicas están en un acelerado proceso de extinción. ¿Y a qué se debe este acelerado proceso de extinción? A la explotación de los recursos naturales. Por ejemplo, en la fecha de aproximadamente 1940 llegaron para explotar caucho. Y al llegar de transnacionales, llegaron de Estados Unidos y de Europa a explotar el caucho. Entonces, ¿qué pasó? Estas personas llevaron enfermedades, pues. Así como ahora está el coronavirus, también llevaron enfermedades. ¿Ah? Y ellos no tenían la inmunidad, ¿no? para poder protegerse de estas enfermedades. No tenían medicinas para protegerse. Entonces, ¿qué pasaba? Estas personas iban muriendo. ¿Ah? Y con ellas, y con estas personas, desapareciendo, ¿qué también? Muriendo sus lenguas, chicos. Esa es una causa. Esa es una de las causas. ¿No? Entonces, por eso ahora que tenemos esta pandemia, también es un gran peligro para esas comunidades, chicos. Y por lo tanto también peligran las lenguas. Hay lenguas de la selva que tienen 70 hablantes, que tienen 15 hablantes. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que este virus llegue a sus territorios. ¿Qué va a ocurrir? Estas personas van muriendo, sus lenguas van desapareciendo. ¿Ah? Y luego les voy a hablar de una lengua con un hablante, sí, chicos, ya, pero eso en un momento todavía. A ver, todas están en un acelerado proceso de extinción. Chicos, les hablaba de la explotación, ¿verdad? De la explotación que hay de los recursos naturales de la selva. ¿Qué pasa? No solamente llevan sus enfermedades, sino que hacen, se apoderan de sus territorios, les quitan sus territorios. ¿Y cómo hacen para quitarles los territorios? Incluso llegan a matar. ¿Recuerdan, chicos? ¿Recuerdan cuando llegó el Papa? ¿Sí? Y llegó a estas comunidades nativas. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Los jefes de estas comunidades
tuvieron conversación con el Papa, ¿verdad? Cuando se reunieron. Y a mí me quedó algo que dijo un jefe de una de las comunidades. Le dijo: sálvenos, nos están matando. ¿Cómo los están matando? Quitándoles sus tierras, contaminándolos, ¿ah? Llevando enfermedades. Entonces, estas personas, chicos, ¿qué pasa? Se sienten acorralados, sienten que pueden morir, tienen que ver el bienestar de su familia. ¿Y qué hacen entonces? ¿Se quedan en sus tierras? Muchos de ellos se quedarán, pero otros ¿qué hacen? Van a migrar a otros lugares. Y es por eso que, por ejemplo, en Lima, chicos, hay comunidades nativas de la selva, ¿sí? Hay comunidades nativas de la selva. Entonces, van migrando y dejan de hablar sus lenguas. Yo les cuento una experiencia. Yo he estudiado educación en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. ¿Dónde queda esa profesora allá? Es más conocida como La Cantuta. Yo he estudiado educación allá. Cuando yo ingresé a La Cantuta, bueno, no cuando ingresé, después de cuántos ciclos de haber estado en La Cantuta, a ver, después de 4 ciclos de haber estado en la Cantuta, llegó a mi universidad por un intercambio educativo, un intercambio cultural, llegó la comunidad Shipiba. Ellos habían llegado a la universidad para poder estudiar y luego de estudiar poder llevar la cultura a sus comunidades. Estos alumnos, cuando llegaron, vestían con sus ropas típicas. ¿Han visto ustedes esa especie de túnicas color crema con unas aplicaciones como rayitas? Los varones, con sus hojotas, ¿no? Con sus collares de semillas. Las mujeres con sus blusas muy coloridas, ¿no? de morado, de verde, muy coloridas, igual llevando sus collares hechos de semillas, hechos de guairuros, etc. ¿Ya? Hablando entre ellos su lengua, chicos. Yo tuve contacto con ellos porque yo viví en la residencia de la universidad y las shipibas también llegaron a darles allá en la universidad residencia. Entonces, como estábamos en la residencia, compartíamos momentos, hablábamos, porque ellas hablaban también el castellano, ¿ya? Y yo les pregunté: ¿y ustedes cuando terminen de estudiar, qué van a hacer? ¿Van a quedarse aquí o se van a ir a su comunidad? No, nosotros nos vamos a ir a nuestra comunidad a enseñar. Ah, ya. Eso fue el primer año. Luego, cuando yo estuve en el 9º ciclo, bueno, antes de eso, cuando ellos ya estuvieron un año allá, dejaron de utilizar su vestimenta típica. Ya no la utilizaban. Entre ellos ya no hablaban el shipibo, hablaban en castellano. Entonces, ¿qué pasó? Dejaron de lado su cultura, dejaron de lado su lengua. Y cuando yo ya iba a terminar la universidad y tenía amigas shipibas, entonces les volví a preguntar: y ahora que ustedes terminen, porque les faltaba pues creo 2 años para que terminen ellas la universidad, y ahora que ustedes terminen la universidad, ¿qué van a hacer? No, nosotros ya se van a ir siempre a sus comunidades. No, ¿para qué vamos a ir a nuestra comunidad? Allá no vamos a tener posibilidades de una mejor vida.
nos vamos a quedar enseñando por aquí, se iban a quedar en Lima, chicos. Y con esto iban a dejar su cultura, iban a abandonar su lengua. ¿Por qué? Por tener una mejor vida. Entonces, hay muchos factores que hacen que las lenguas nativas vayan desapareciendo. ¿A qué se debe esto? Falta de apoyo del gobierno. Por ejemplo, yo les digo, ¿no? Hay actualmente más de 40 lenguas agrupadas, más de 40, pero no te puedo decir una cantidad exacta. Algunos dicen que en nuestro país se hablan 47 lenguas nativas, pero no podemos hablar de una cantidad exacta. ¿Por qué? Porque hay lenguas, como les dije, que no tienen escritura. Hay lenguas, chicos, que de repente han desaparecido y no sabemos que desaparecieron. ¿Y por qué? Porque no hay estudios lingüísticos suficientes en nuestro país. Imagínense, si no se invierte en educación, menos aún en estudios lingüísticos. Es por eso que no podemos hablar de una cantidad exacta de lenguas nativas. Bien, chicos, entonces todas están en un acelerado proceso de extinción y les estoy contando todos los factores que intervienen para este acelerado proceso. Y la familia lingüística con mayor cantidad de hablantes es la familia arawak, o también llamada arahuaca. Y a la familia arahuaca, chicos, pertenece la lengua asháninca, ¿ya? La lengua asháninca. Y la familia lingüística con menor cantidad de hablantes es la lengua tacana, la familia lingüística es la tacana, que tiene una sola lengua, que es la S-EJA, con 0,2% de hablantes de lenguas nativas. A ver, ¿y cuáles son las lenguas? Ya no hablemos de familias, hablemos de lenguas. Las lenguas más habladas en la selva. La más hablada, la que ocupa el primer lugar, chicos, la lengua asháninca. Y los ashánincas son una comunidad muy, muy amigable. Ellos viven ¿de qué? Del turismo. ¿Sí? Ellos viven del turismo. Recuerdo, bueno, no, yo no he tenido el gusto de ir a esta comunidad asháninca, pero mi esposo y mi hijo sí se fueron para allá. Y ellos elaboran sus artesanías. Y cuando llegan los turistas, les venden sus artesanías, los hacen participar de su cultura. Son muy amigables, ¿no? Son muy amigables ellos. Y tienen 26% de hablantes, entonces. Luego está el aguajún, o más conocido como aguaruna. Aguaruna es lo mismo, chicos, ¿eh? El aguajún, o más conocido como aguaruna, con un 18,83% de hablantes, ¿sí? El aguajún. Pero a diferencia de los ashánicas, chicos, los aguarunas no son un pueblo tan amigable. Ellos son muy recelosos de su cultura, muy recelosos de su lengua. ¿Por qué? Por temor también, pues, ¿no? Por temor, imagínense, pues, si las personas que vienen de fuera llevan enfermedades, ¿no? o quieren apropiarse de su territorio, ¿ah? Entonces, ¿qué hacen? Tienen que defenderse, pues, ¿no? Por eso ellos no son tan sociables como los ashánicas, ¿no? Ellos prefieren mantenerse alejados de la, entre comillas, civilización, pues, ¿no? Entre comillas solamente. Y en tercer lugar está la lengua shipibo-coniba, con 8,42% de hablantes. Y chicos, y ahora, el momento más penoso, la lengua menos hablada es el taushiro. ¿Cuántos hablantes tiene el taushiro, chicos? Tiene un solo hablante. Su profesor, ¿y con quién habla? No. Un hablante, ¿qué significa? Que es el único conocedor de esta lengua. Esta es una lengua ágrafa, no tiene escritura. Este único hablante
se llama Amadeo García y ha sido condecorado por el Congreso y nombrado Patrimonio Cultural Vivo. ¿Qué? Patrimonio Cultural Vivo. Es el único poseedor de esta lengua que es el Tahuantinsuyo. ¿Sí, chicos? Entonces, esta es una lengua que de hecho va a desaparecer. Tiene un solo hablante. Y así como el Tahuantinsuyo va a desaparecer, hay muchas. Ya, antes de explicar este cuadro, el Perú, chicos, es considerado el laboratorio lingüístico más grande del mundo. ¿Debido a qué? Debido a la diversidad lingüística existente en la selva. Y esta diversidad lingüística también se refleja en la cultura. Por eso, como dijo Antonio Raimondi, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Nosotros tenemos una gran riqueza, chicos, solo que no la sabemos aprovechar, no la sabemos valorar. Incluso a veces nos avergonzamos de nuestra cultura, nos avergonzamos de conocer una lengua nativa, cuando deberíamos sentirnos orgullosos de ellas. ¿Sí? A ver, aquí están todas las familias lingüísticas de nuestro país, ¿ya? No solo profesora, pero aquí hay 19. Correcto, son 17 de la selva y 2 de la sierra. ¿Cuáles son de la sierra? El número 3 acá que dice Aru, ¿sí? Que dice Aru, y otra de la sierra donde está el quechua, ¿verdad? El quechua. Ya, luego está la familia Aragua, tenemos a la Arawak o Arahuaca, que les dije que era la familia con mayor cantidad de hablantes, y aquí está, ¿qué? Y aquí está el Ashaninka, luego está el Bora, la familia Cahuapana, el Jarakbut, el Huitoto, el Jíbaro, Candoshi, Muniche, el Pano, Pebayagua, el Chimaco, Tacana, Ticuna, Tucano, Tacana, Ticuna, Tucano, ¿no? Es el Tupí, Guaraní y el Záparo. Y en la familia Záparo está justamente la lengua con menor cantidad de hablantes. ¿Cuál es? Que tiene un solo hablante, el Tahuantinsuyo. ¿Ya, chicos? Hablemos ahora sobre las lenguas amerindias que ya se extinguieron. En los últimos años, en el Perú se han extinguido aproximadamente 37 lenguas, posiblemente más. Entre las lenguas extintas tenemos las siguientes: el moche o mochica, o también llamado muchic, la lengua tayana, cuye, sechura, olmos, puquina, cholón, andoa y quignam. Bien, aquí podemos encontrarlas también. Ahí está la ubicación de estas lenguas que se han ido extinguiendo. Y si se dan cuenta, varias de las lenguas que se han extinguido están ¿dónde? En la región de la costa. ¿Y por qué de la costa? ¿Por qué ser en la costa, chicos? ¿Por qué? ¿Más contacto con qué lengua? ¿Más contacto con qué lengua? Costa. Con el español o castellano. Ah, ¿ya ven? Sí, tiene su razón de ser. Bien. También son preguntas frecuentes en San Marcos los préstamos lingüísticos, como palabras de otras lenguas se han incorporado al castellano. Por ejemplo, tenemos los germanismos, palabras del alemán, como agasajo, bandera, blanco, albergue, arpa, aspa, casta, ropa, rueca, sala, espía, tregua, orgullo, guerra, robar, parra, jabón, y también nombres como Adolfo, Alberto, Alfonso, Álvaro, Elvira, Gertrudis, Fernando, Rodrigo, Sánchez, Fernández, Álvarez, Pérez, Muñiz, González, Gutiérrez, etc. También tenemos los galicismos, palabras del francés, como afiche, argot, bricolaje, brasier, broche, buró, cabaret, carnet, no carnet, sino carnet, palabra ya castellanizada, champaña, champán, chance, chef, castellanizado, chicos. O sea, todas estas palabras ya están castellanizadas, ¿sí?
chofer o chofer, cliché, cómoda, croqueta, corsé, no corset, sino corsé, complot, debut, élite o elite, gabardina, gendarme, hotel, matiné, menú, peluche, popurrí, y no popurrí, no, sino popurrí, pupitre, rol, raqueta, restaurante, restaurant, soufflé, tarta, tupé y vedette. Vedette, así se debe decir. A ver, anglicismos como clip, lonche, confort, barman, blister, master, póster, boomerang o boomerang, boxer, sándwich, fútbol o fútbol, garaje, gol, internet, chat, blue jean, chequear, junior, surf, no surf, sino surf, click, chip, microchip, whisky, tweet, tenis, ketchup. Arabismos. Varios de los arabismos, chicos, contienen la sílaba al, como por ejemplo tenemos alférez, almirante, atalaya, jinete, rehén, saga, aceite, aceituna, acequia, algodón, azucena, jarra, jarabe, arancel, tarifa, tambor, albañil, alcalde, alguacil, alcabala, almacén, alquiler, arroba, fanega, rema, tarifa, aldea, barrio, alcoba, azotea, jarra, alcohol, álgebra, almanaque, asémila, ataúd, hazaña, jeque, Alcalá, La Mancha, Guadalajara, Guadalquivir, etc. Y americanismos, como del arahuaco, canoa, tabaco, cacique, batata, maíz, del nahua, petaca, cacahuate, chocolate, tiza, del quechua, llama, alpaca, coca, cóndor, pampa, puna, guano, loro, boa, chacra, del guaraní, tapioca, ñandú, jaguar, mandioca, tapir y aguacate. Ahora sí, chicos, hemos desarrollado la teoría, empecemos con la parte práctica. Dice, 1. Sociolingüísticamente, nuestro país se define como una realidad bilingüe, estandarizada, pluricultural, multilingüe o juntos C y D. A ver, pluricultural, multilingüe sería juntos C y D. Juntos C y D, ¿verdad? Entonces, alternativa E. Siguiente. Una de las siguientes afirmaciones es correcta. A. El castellano es una lengua que debe mantenerse sin cambios. B. El castellano, el quechua y el aymara son tan solo dialectos. C. El quechua es una lengua y el aymara es un dialecto. D. El castellano es una lengua que tiende a dialectizarse. E. Solo se habla quechua en el Perú. ¿Cuál de ellas es la correcta? Y la correcta es... ¿Cuál sería? A ver. Ya. ¿Qué dice la A? El castellano es una lengua que debe mantenerse sin cambios. Chicos, una lengua que ya no cambia es una lengua que no tiene hablantes. ¿Ah? Si una lengua no evoluciona es porque no tiene hablantes. Es una lengua muerta entonces. Incorrecta, no puede ser la descartada. La B, el castellano, el quechua y el aymara son tan solo dialectos. No, ¿qué son el castellano, el quechua y el aymara? Son lenguas. Falso. ¿El quechua es una lengua y el aymara es un dialecto? El quechua es una lengua, sí. ¿El aymara es un dialecto? No. Incorrecto, también es una lengua. El castellano es una lengua que tiende a dialectizarse. Yo les he dicho que cuanto una lengua más se expanda, más dialectos, más variaciones va a tener. Eso es verdadero. Bien. Y la E, ¿solo se habla quechua en el país? No, pues es multilingüe. Incorrecta. Mal. Ya. 3. El dialecto es otro término con el que se conoce a o el. A ver, variante diatópica, esto lo vimos la semana anterior.
jerga, lingüística, variante diastrática o gramática. Esto lo vimos la semana anterior. Esa es una variante. Dialecto es la variante, ¿sí o no? Variación. Diatópica o diastrática. Diastrática es el sociolecto y diatópica, topo significa tierra, día a través de la tierra. Variante diatópica o dialecto sería la A. ¿Ya? Sí. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. El castellano es una lengua más perfecta que el quechua. B. El castellano, el quechua y el aguaruna son lenguas. C. El quechua y el aymara son dialectos americanos. D. El quechua es una lengua regional y el aymara un dialecto. E. El castellano solamente presenta variaciones regionales. ¿Cuál es la correcta? Y la correcta es... Revisemos desde la E. ¿El castellano solamente presenta variantes regionales? No. ¿Por qué? Porque el castellano también presenta variantes socioculturales. ¿Recuerdan? El sociolecto, los niveles superestándar, estándar, subestándar, descartada la E. ¿Cuál es? Revisemos la D. El quechua es una lengua regional, pero el quechua no solo se habla en una región, ¿no? Ya. ¿Y el aymara es un dialecto? Falso. El aymara también es una lengua, descartada. A ver, A, B, C, ¿cuál? ¿El quechua y el aymara son dialectos americanos? No, el quechua y el aymara son lenguas amerindias o americanas. Falso. ¿El quechua, el castellano y el aguaruna son lenguas? Esa sí es la verdadera. ¿El castellano es una lengua más perfecta, chicos? No hay una lengua que sea mejor que la otra. Lingüísticamente hablando, todas las lenguas son iguales. ¿Por qué? Porque todas ellas sirven para comunicarse. Pero socialmente hay una lengua que puede tener mayor prestigio que la otra, pero eso es socialmente, Socialmente. Y socialmente, ¿cuál es la lengua que tiene mayor prestigio? El castellano. Y las lenguas nativas tienen menor prestigio. Por eso también a las lenguas nativas se les dice lenguas subordinadas, avasalladas, marginadas. Imagínate los nombres que se le da a las lenguas nativas. Entonces, incorrecta la A también. Incorrecta. La respuesta correcta, B. 5. ¿La familia lingüística qué es? A. Cualquier grupo de lenguas. B. Conjunto de hablantes que practican una lengua en común. C. Conjunto de lenguas extranjeras que existen. D. Conjunto de lenguas que tienen un antecedente u origen común. E. Grupo de dialectos que coexisten en una región. ¿Qué es una familia lingüística? Bien, lo correcto sería conjunto de lenguas que tienen un antecedente u origen común. Por ejemplo, hablamos de la familia romance, que tiene un origen común. ¿Cuál es el origen de la familia romance? ¿Qué lengua? El latín. Entonces, 5D. 6. ¿Qué es la isoglosa? A ver, recordemos. La isoglosa. A. El conjunto de los rasgos comunes entre dos lenguas. B. La interferencia que se presenta al querer aprender una segunda lengua. C. Aquella lengua que origina a otras. D. Una variación de la lengua por causas socioculturales. E. El límite imaginario entre áreas dialectales, es decir, entre lenguas o dialectos. ¿Cuál sería? La isoglosa. ¿Recuerdan que les había hablado del portuñol? Ya, entonces, en las isoglosas se gestan nuevas lenguas, se forman nuevas lenguas. Es por eso que la isoglosa es el límite imaginario entre áreas dialectales. Siguiente pregunta. Con respecto a nuestra realidad lingüística, ¿es correcto? A. Solo existen las lenguas quechua, aymara y castellano.
B. Solamente se presentan 2 familias lingüísticas. C. La mayor diversidad lingüística se aprecia en la región selva. D. Hay una existencia mínima de dialectos. E. La lengua madre más importante es el castellano. ¿Cuál sería? Respecto a nuestra realidad lingüística, ¿qué es lo correcto? A ver, la E dice, la lengua madre más importante es el castellano. En tal caso sería la lengua materna, porque la lengua madre es la que origina otra, ¿sí o no? Descartada. Ahora, la D, ¿hay una existencia mínima de dialectos? Hay muchos dialectos, chicos. ¿Recuerdan? Cuanto más una lengua se expande, más dialectos va a tener. Por ejemplo, el castellano, que es una lengua expandida por todo nuestro territorio, entonces tiene muchos dialectos. Si hablamos solo del Perú, pero si hablamos a nivel mundial, ¿cuántos dialectos más tiene el castellano? Entonces, incorrecta la D. A ver, ¿la mayor diversidad lingüística se aprecia en la selva? Esa es la correcta. Bien. ¿Qué dice la B? ¿Solamente se presentan 2 familias lingüísticas? No, hemos visto, mira, en la selva son 17 familias. En la sierra, 2 familias más. Falso. Recontra falso. Como tú puedes notarlo. A ver, ¿y solo existen las lenguas quechua, aymara y castellano? No, pues también está el cauquio-jacaro, el shipibo, el aguaruna, etc. Falso. C. 8. Señale la afirmación correcta. A. En el Perú existen más lenguas andinas que amazónicas. B. Algunas lenguas amazónicas son denominadas amerindias. Dice algunas lenguas amazónicas son denominadas amerindias. La C. En el territorio peruano solo, no debe estar con tilde, ¿ya? No debe estar con tilde. En el territorio peruano solo se habla lenguas amerindias. Todas las lenguas andinas y amazónicas son amerindias. Y la E, en el territorio peruano existen pocas lenguas amerindias. ¿Cuál sería la afirmación correcta? ¿Cuál podría ser? Sería la alternativa. A ver, veamos. ¿En el Perú existen más lenguas andinas que amazónicas? Falso. La mayor diversidad está en la selva. ¿Algunas lenguas amazónicas son denominadas amerindias? ¿Algunas? No, todas las lenguas amazónicas son amerindias. La palabra algunas es lo que malogro aquí todo. ¿En el territorio peruano solo se habla lenguas amerindias? No, porque el castellano también se habla también el chino mandarín y son no amerindias. Falso. ¿Todas las lenguas andinas y amazónicas son amerindias? Es así, ese es correcto. ¿En el territorio peruano existen pocas lenguas amerindias? No, pues estamos hablando de más de 40 lenguas solamente en la selva. 9. Marque el enunciado conceptualmente correcto. Dice, se denomina idioma a toda lengua que tiene escritura. A ver, solamente el castellano es considerado idioma oficial, que es redundante, chicos, pero así lo dice la Constitución. Solamente el castellano es considerado idioma oficial del Perú. C. En el Perú solo existen dialectos regionales bien diferenciados. D. Las sociedades ágrafas carecen de comunicación escrita. E. El español que se habla en Piura es un dialecto estándar del norte. Dialecto estándar, ¿qué significa? El uso recomendado, el uso correcto. ¿Cuál es lo conceptualmente correcto, chicos? A ver, ¿qué dice la A? ¿Se denomina idioma a toda lengua que tiene escritura? En el Perú son idiomas el castellano y en los lugares donde predomine también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. Y si hablamos de lenguas aborígenes hay algunas que no tienen escritura. Entonces, ¿solo las que tienen escritura son idiomas? Falso. ¿Solamente el castellano es considerado idioma en el Perú? No, pues hay varios idiomas. Falso. ¿En el Perú solo existen dialectos regionales bien diferenciados? ¿Pero están bien diferenciados? No, falso.
Las sociedades ágrafas carecen de comunicación escrita. Eso sí, ágrafas sin escritura. ¿El español que se habla en Piura es un dialecto estándar del norte? Bueno, es un dialecto, sí, pero estándar o correcto para todo el norte, falso, falso. Bien, falso, falso. Siguiente. 10. Marque la opción en la que se presenta enunciado conceptualmente correcto respecto del idioma. ¿Qué es el idioma? A ver, clase anterior. Dice, es la lengua de mayor demografía, es decir, con mayor cantidad de hablantes. Es la lengua oficial de un estado o nación. C, es la lengua dotada de escritura. D, es la lengua de toda la comunidad lingüística. E, es la lengua de mayor expansión. ¿Qué es el idioma? Recuerdan, cuando les decía idioma, ¿en qué pensaban? Había una palabrita, la palabra oficial, es la lengua oficial en un estado-nación, la B. 11. La sociedad peruana es lingüísticamente bicultural, multiétnico, monolingüe, plurilingüe o pluricultural. Claro, si te dijera la sociedad peruana es socialmente pluricultural, no, culturalmente pluricultural, pero lingüísticamente plurilingüe, tiene muchas lenguas o multilingüe también, ¿sí? 12. El multilingüismo. A. Es propio de países subdesarrollados. B. No existe en los países desarrollados. C. Solo no debe estar tildado. Existe en los países sudamericanos. Existe solo en los países sudamericanos. D. Se da cuando coexisten lenguas en un territorio. E. Se implementa cuando surge el analfabetismo. Claro, definitivamente es la coexistencia de dos o más lenguas en un mismo territorio, ¿verdad? No tiene nada que ver con el analfabetismo, chicos, ¿no? Ni que sea desarrollado o subdesarrollado. Esto no tiene nada que ver, que sea sudamericano o no, ¿ya? Incorrecto. Sería entonces la D. 13. Las lenguas amerindias son denominadas además lenguas, ¿cómo se les dice? Vernáculas, aborígenes, oprimidas, A y B, todas. Las lenguas amerindias, ¿cómo se les denomina? Todas, sí, vernaculares, aborígenes, oprimidas, avasalladas, marginadas, nativas, eso, entonces todas las anteriores, sí. 14. Señale la afirmación incorrecta. Incorrecta ahora, Dice, el quechua es una lengua andina. El quechua y el aymara no son lenguas indoeuropeas. Europa, ¿ya? El quechua no es dialecto del castellano. El quechua y el castellano son lenguas indígenas peruanas. El quechua y el castellano son lenguas oficiales de Perú. ¿Cuál es lo incorrecto? Lo incorrecto. Sí. El quechua y el castellano son lenguas indígenas. Ya, indígena, ¿cuál es? El quechua es indígena, ¿verdad? Pero el castellano no, porque el castellano es una lengua europea, es una lengua no amerindia. Por eso esta es la incorrecta, chicos, incorrecta. Claro, a ver, dice, el quechua y el aymara no son lenguas indoeuropeas, claro, porque son amerindias, no tienen origen americano, no tienen origen europeo, son amerindias. La D, entonces. 15. Señale la opción en la que figuran nombres de países en los que se habla quechua tradicionalmente. A. Bolivia, Chile, Uruguay. B. Ecuador, Colombia, Venezuela. C. Brasil, Argentina, Panamá. D. Argentina, Paraguay, Chile. Y E. Perú, Bolivia y Ecuador. ¿Cuál de ellas tiene Perú, Bolivia, Ecuador? ¿Recuerdas? Imperio incaico, ¿sí? Continuamos. A ver. Pregunta 16. Señale la afirmación correcta.
A. El guaraní es un idioma oficial del Perú. B. El quechua solo, no debe estar con tilde solo, se habla en la sierra peruana. C. La caída del imperio incaico propició la extinción de las lenguas andinas. D. El quechua es conocido también como runa simi. En Chile no se habla el quechua. ¿Cuál es la correcta? El nombre original del quechua fue runasimi, ¿verdad? A ver, ¿el guaraní es un idioma oficial de Perú? Falso, no se habla en el Perú el guaraní. ¿El quechua solo se habla en la sierra? No, dijimos también en la costa y en la selva, ¿sí o no? La caída del imperio incaico propició la extinción de las lenguas andinas. Pero, a ver, pero en ese momento todas las lenguas andinas se extinguieron. Se extinguió el aymara, se extinguió el cauqui. Entonces, no. Ese es un proceso más tardío aún, ¿sí? A ver, el quechua es conocido también como runasimi. Tradicionalmente se le decía runasimi. En Chile no se habla quechua, falso. Continuamos. 17. El aymara también se habla ¿dónde? Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay o Chile. ¿Dónde se habla también el aymara? ¿Dónde se habla el aymara? En Chile, sur, ¿sí o no? Chile, Perú, Bolivia. Ya está. 18. Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. A ver, dice. 1. En la Amazonía hay más lenguas amerindias. ¿Eso es verdadero o falso? ¿En la Amazonía hay más lenguas amerindias o no? La mayor complejidad lingüística está en la selva, verdadero. La lengua española evolucionó a partir del latín vulgar, ¿eso es verdadero o falso? ¿Eso es verdadero? El quechua es la primera lengua nativa en número de hablantes en el Perú. ¿Sí? ¿Es la lengua nativa más hablada en el país? ¿Verdadero o falso? ¿Eso es? El quechua es la lengua nativa con mayor número de hablantes en el Perú. Eso es verdadero. ¿Y la familia Aru pertenece a la Amazonía? No. ¿Dónde queda la familia Aru? ¿En qué región? En la sierra. Falso. Y sus lenguas son el cauquio jacaru y el aymara. Por eso la alternativa correcta es la D. Bien, chicos, estamos terminando. La 19 dice, señale la alternativa en la que aparecen solo nombres de lenguas amazónicas, solo amazónicas. A ver, ¿puede ser la A? Dice, Arahuaca, Nahua, Cauqui. ¿Puede ser la A? ¿Qué dice la B? Bora, Chayahuita, Huitoto. C, Yagua, portugués o Magua. D, quechua, ticuna, aymara. E, aymara, quechua, cauqui. Solo lenguas amazónicas. No andinas, ¿ah? No de la sierra, no, amazónicas. Dime, ¿puede ser la A? ¿Cuál no es? El cauqui, descartada. ¿Puede ser la B? Por así, Chayahuita. Parece que sí, ¿no? Parece que sí. Vamos a ver la C. ¿Puede ser la C? Yagua, portugués o magua. ¿Cuál no es? Portugués, descartada. ¿Ya ves? Vas descartando así. Quechua, ticuna, aymara. ¿Cuál no es de la selva? El quechua y el aymara. En la E, aymara, quechua, cauqui. No, pues todas ellas ¿de dónde son? De la sierra, descartadas las tres. Entonces, la correcta es la B. 20. Indique cuál es la lengua, es una lengua selvática. A ver, una lengua de la selva, chicos. No es, dice, ¿cuál no es? No es. Pequeño detalle. Bora, aguaruna, jacaru, ashaninka o machiguenga. ¿Cuál de ellas no es de la selva? Yo te he hablado de esa lengua. El jacaru, muy bien, porque pertenece a la familia Aru, cauquio jacaru. 21. El shipibo y el amuecha están en relación de... ¿Qué es el shipibo? ¿El shipibo qué es? ¿Lengua, dialecto, habla? ¿Qué es? Es una lengua. Lengua por aquí, lengua por acá. A ver. ¿El amuecha qué es? ¿Lengua, dialecto o habla? Tanto el shipibo como el amuecha son lenguas ¿de dónde? De la
¿verdad? De la selva. Por lo tanto, sería lengua, amigo. 22. La lengua amazónica que posee la mayor cantidad de hablantes. Ya, esas las sabes. ¿Cuál es? Aguaruna, Shipibo, Machiguenga, Huambisa o Ashaninka. En la selva, la que tiene mayor cantidad de hablantes. El Ashaninka, bien, esa es. La C. La C. La segunda sería el Aguaruna y la tercera sería el Shipibo, ¿verdad? Nos faltan 2, chicos, y acabamos. 23. Marque la alternativa en la que aparecen nombres de lenguas amerindias. Nombres de lenguas amerindias. A ver. Urarina, Secoya, Vasco. Yaminagua, portugués y Quito. Romanche, provenzal, catalán. Cachinagua, quechua, aymara. Iñapari, arabela, inglés. Solo en la que aparecen nombres de lenguas amerindias, nativas, americanas. ¿Puede ser la A? Urarina, Secoya, es así. ¿Pero el vasco? No. ¿Por qué no? Porque es una lengua prerromana. B. Yaminagua, portugués y Quito. Yaminagua, sí. Y Quito también. Pero portugués es una lengua romance. A ver, romanche, creo que ya por ahí ya la tienes. Romanche, descartada, ¿sí o no? Es una lengua romance. Provenzal, nada. Catalán, no. Las tres son lenguas romances. En la D, Cachinagua, quechua, aymara. ¿Cuáles son amerindias? Cachinagua, sí. Quechua, sí. Aymara, también. ¿Ya tienes cuál es? La D. ¿Y por qué no pudo ser la E? A ver, ¿cuál no es? Iñapari, sí. Arabela, sí. ¿E inglés? No. Ahí está. Finalmente, chicos, dice, socialmente el aguaruna es considerado, ¿qué es el aguaruna? Un dialecto geográfico, una lengua sin prestigio, un dialecto ágrafo, dialecto social o una lengua natural. ¿Qué es el aguaruna? ¿Es una lengua sin prestigio o es una lengua natural? Es una lengua natural. Profesora, ¿y todas las lenguas son naturales? ¿Han escuchado hablar sobre el Esperanto? El Esperanto fue una lengua artificial. Fue una lengua creada por un grupo de lingüistas que tuvieron la idea de que todas las personas del mundo pudieran comunicarse con esta única lengua. Querían que sea una lengua universal. Y esta lengua tiene rasgos de todas las demás lenguas, ¿ya? Pero esto se quedó solo en un proyecto, no llegó a concretarse. Pero esa sería una lengua artificial. Pero normalmente las lenguas como son naturales. Por eso, socialmente, pero te dice socialmente, ¿verdad? Pequeño detalle. Lingüísticamente, el aguaruna es considerado una lengua natural, eso es lingüísticamente, pero socialmente, ahí estaba el detalle, socialmente, claro, sí. Ya, ahí está la palabrita, socialmente es una lengua, pero una lengua que no tiene prestigio social. ¿Por qué? Porque la lengua con mayor prestigio social, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es el castellano, bien dicho. Entonces sería una lengua sin prestigio. Sí, lamentablemente, lengua sin prestigio. Bueno, chicos, hemos terminado la clase de hoy. Espero que les haya gustado y la hayan entendido. Hasta la siguiente semana. A seguir practicando, chicos. Repasen sus temas. Tienen la oportunidad de revisar nuevamente el video. Revísenlo las veces que sea necesario, ¿ya? Hasta la siguiente semana, chicos, que les vaya muy bien.